seguimos en esta ocasión con las aplicaciones de la derivada. Ya la semana pasada vieron lo que es la aplicación, parece que de la regla del L'Hopital. ¿Y cuál es la otra aplicación que vieron? Además de la regla del L'Hopital. ¿Cómo se llama? Los valores extremos de una función, ¿verdad? Máximos locales, máximos y mínimos locales o relativos, y ¿cómo se llama? La concavidad. Ahora vamos a poner ya en práctica todos esos conocimientos para lo que es la aplicación de análisis de curvas o trazo de curvas, ¿verdad? Esa es la aplicación. Trazo de curvas. Entonces vamos, repito, a tomar en cuenta lo que se vio en la clase de la semana pasada. Vamos a medio hacer un recordatorio. Recordemos que si yo tengo una función, supone que tengamos una función en el eje X y el eje Y, y tengamos una función que va, parábola, ¿verdad? Una parábola abierta hacia abajo. Entonces, aquí sigue hacia abajo, sigue la derecha. Veamos qué sucede con respecto a cómo es esta función creciente o decreciente. Digamos que aquí fuera un valor, por ejemplo, de 2, un x igual a 2. Entonces, ¿cómo es la función? ¿En qué partes la función es creciente y decreciente? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Para qué valores de x la función es creciente? ¿Para qué valores de x la función es decreciente? ¿Se recuerdan? Porque la función acá, aquí va creciendo, ¿no? Llega a este punto y luego empieza a decrecer. Es decir, que de menos infinito hasta el valor de 2, la función es creciente. Pero a partir de este valor de x igual a 2, la función comienza a decrecer. Es decir, que la función es decreciente de 2 a más infinito. En ese intervalo, o sea, de 2 hasta más infinito, la función es decreciente. Ahí va a ir decreciendo, ¿no? Entonces, lo digo, esa repaso por lo siguiente. ¿Qué signo tienen las pendientes de las rectas tangentes en cada uno de estos puntos donde la función es creciente? Las rectas tangentes, ¿qué signo tienen en ese caso? Positiva. Positivo. Van positivas. Todas las pendientes de las rectas tangentes son positivas acá. Y acá, ¿cómo es la pendiente en ese punto? 0. Es 0. 0, y luego en este otro lado, donde la función es decreciente, ¿qué pendiente, qué signo tiene la pendiente cuando ya en la parte decreciente? Negativo. Negativo. Y vaya, entonces la función es creciente, las pendientes de las rectas tangentes son positivas, cuando es decreciente, las pendientes de las rectas tangentes son negativas, ¿verdad? Y en el caso de este punto, pues ahí, ¿cómo se llama? La pendiente de la recta tangente es 0. Entonces, y recordemos que las pendientes de las rectas tangentes vienen dadas por la derivada, ¿verdad? De la función. La derivada de una función nos da las pendientes de las rectas tangentes en cualquier punto. Particularmente en cualquier valor del punto acá de la función, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, si yo conociera acá cuál es la derivada de la función, y en este punto 2, 3, 4, en este punto igual a 4, cuando x vale 4 yo puedo saber cuál es la pendiente de esa recta tangente, ¿verdad? Entonces yo la puedo determinar a través de la derivada de la función evaluándola en el valor de 4.
Entonces, eso es lo que vamos a ocupar el criterio de la primera derivada, por ejemplo, donde nos dice de que una función. Bueno, ¿y qué nombre se le llama a este valor de 2? Donde la pendiente de la recta tangente es 0. ¿Se recuerdan cómo se le llama a ese número? Eso lo vieron en la semana pasada. ¿Cómo se llama ese número? Donde la pendiente, o sea, donde f' de 2, en este caso es 0. ¿Cómo se le llama a ese número, a este número? Pues se le llama número crítico, ¿verdad? Un número crítico es un valor, es un número del dominio de la función donde la derivada es 0 o la derivada no existe. Eso es lo que dice el criterio, ¿no? La definición del número crítico. Entonces, en el criterio de la primera derivada nos dice de que si tenemos un número crítico y si antes del número, o sea, a la izquierda del número crítico, la función es creciente. Y luego, del otro lado del número crítico, la función es decreciente. Entonces, estamos en el número crítico, en este número 2, existe un valor máximo de la función. ¿Sí? Y en este caso corresponde a la componente en Y del vértice, ¿verdad? Porque es del vértice. Cuando es una parábola, pues ese sería el vértice de la parábola. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ocupar. Es decir, si una función, por ejemplo, tenemos un número crítico cualquiera, y le llaman así ahí, pues, entonces por acá tendríamos f de 0, la imagen de ese valor de 0. Entonces, si de un lado acá es creciente y del otro lado es decreciente, pues ahí estamos ante un máximo relativo. O si acá tenemos que del lado izquierdo, digamos, es decreciente y luego crece, entonces aquí vamos a tener que un mínimo relativo de la función. Entonces, ese es el criterio que vamos a tomar. Y para ello, ¿cómo se llama? Vamos a ocuparlo para el trazo de curvas. O análisis de gráfico, como le llaman, análisis de gráfico. Entonces vamos a ocupar este criterio. Bien, entonces nos van a dar una función que tenemos que graficar. Entonces, una gran mayoría de funciones podemos graficarlas utilizando o analizarlas utilizando la primera derivada y la segunda derivada de la función. Mediante eso podemos, ¿cómo se llama?, hacer un análisis de cómo es la gráfica de la función. Pero se pueden tomar en cuenta otras cosas. Por ejemplo, si a mí me dan una función, primero hay que ver qué tipo de función es. La clasificación de la función, ¿verdad? Por ejemplo, si me dan una función que tengo que graficarla y veo que es una función polinómica, hay que recordarse de la definición de la función polinómica, cómo es la forma, pero después si determinamos que es polinómica, entonces podemos decir que una función polinómica no va a tener asíntotas de ninguna clase, ni horizontales ni verticales, no va a tener ninguna asíntota. Además, se recuerdan que vimos también cuando estábamos viendo límites, cuando vimos los polinomios, analizábamos que si la función era impar, si el polinomio era impar, o sea, el grado del polinomio, mejor dicho, el grado del polinomio es impar, tenía un comportamiento. Y todo depende, por ejemplo, una gráfica de... Digamos, esta es una función cúbica, por ejemplo, que esto es el mayor exponente, el grado del polinomio es 3. Entonces, es impar. Entonces, tienen un comportamiento. Un comportamiento regularmente es que cuando tiende a menos infinito, viene de menos infinito acá y luego crece. O sea, viene acá, cuando tiende a menos infinito, la función también tiende a menos infinito. Y cuando va a más infinito, cuando tiende a infinito, también la función tiende a infinito. Pero eso va a depender del valor de A, ¿se recuerda? Si A es positivo,
va a tener ese comportamiento. Pero si ya es negativo, entonces todo lo contrario. De este lado va a ir creciendo y hasta el final. Pero aquí va a ir creciendo y aquí. Viene acá, ¿no? Aquí va creciendo. Entonces vendría al revés, así. Y eso va a depender del coeficiente, del ¿cómo se llama? Y eso sucede en todos. El coeficiente del término de mayor orden, ¿no? De mayor grado. En este caso es 3. Y prácticamente el comportamiento de elevado a la quinta, elevado a la séptima, polinomios de grado 7, ¿no? Van a tener, lo único que pueden pasar más veces tocando el equilibrio. Pero el comportamiento siempre es el mismo, dependiendo del valor de esto. Entonces son cosas que uno puede analizar también. Hay que ver si la función puede analizarse también, si la función es par o impar, ¿no? ¿Recuerdan las funciones pares e impares? Eso nos puede ayudar también a veces a elaborar el gráfico. A ver, por ejemplo, una cosa también importante que se puede analizar es por dónde va a tocar la función, ¿va? Por dónde va a pasar tocando el eje Y. ¿Alguien puede decirme cómo puedo saber por dónde va a tocar, por ejemplo, este polinomio? Porque el valor del eje Y va a pasar tocando el polinomio. Igualando Sí, la función a... Por ejemplo, un punto de acá del eje Y, ¿qué coordenadas tiene? ¿Qué coordenadas son? Son 0 en X, ¿verdad? Y un valor en Y. ¿De acuerdo? Un valor, digamos, Z, por decir algo, ¿no? Esa forma va a tener, es cuando X vale 0. Entonces, ¿qué pasa cuando X vale 0 en el polinomio? ¿Cuánto queda la respuesta? Si X vale 0. Este se anula, este se anula, este se anula, y solo queda el término independiente. Por ese valor va a pasar tocando el eje Y con el valor de C. Es decir, cuando el polinomio toma el valor del X, toma el valor de C. Estos otros también se podrían, a veces se pueden analizar por dónde pasa tocando el eje X, pero no siempre. Hay cosas que hay que aplicar otros métodos diferentes, entonces no nos importa mucho, ¿verdad? Entonces son cosas que uno puede, repito, de antemano, ¿verdad? Antes de graficar dice, bueno, es polinómica, no va a tener asíntotas de ninguna clase, ni horizontales ni verticales, el comportamiento más o menos cómo va a ser la gráfica del polinomio, por dónde va a tocar el eje Y. Es decir, dándole el valor de X igual a 0, y eso nos da por dónde va tocando el eje Y de la función. ¿De acuerdo? Y de ahí, para las otras cosas, pues vamos a auxiliar de la primera derivada y de la segunda derivada también. Para ya con más detalle hacer el trazo del gráfico. Vamos a hacer, trabajemos el que está en el proyecto de hoy. Dice graficar la siguiente función. Graficar la función de p de x igual a x al cubo más 5 medios de x al cuadrado menos 2x menos 3 medios. Polinomio de grado ¿cuál? De grado 3. Polinomio de grado 3, o sea, impar, ¿no? Ya más o menos sabemos el comportamiento rápidamente por dónde va a pasar tocando el eje Y ese polinomio, la gráfica de ese polinomio. Bien. ¿Por dónde va a pasar tocando la gráfica? Menos 3 medios. Menos 3 medios, o sea, por menos 1.5, ¿verdad? Por ahí va a pasar tocando. Entonces es un detalle para mejor hacer un poquito más, mejor el trazo, ¿verdad? Pues ya vimos que es. Entonces, como la componente que va acompañando
¿cómo se llama? A la variable con mayor exponente es 3, es impar. Entonces, va a ser así el comportamiento, algo así. Podría ser que pase tocando 3 veces el eje Y por el polinomio que tenga los 3. Aunque no necesariamente tiene que pasar por los 3. O sea, 3 veces tocando. Hay polinomios que puede ser que sean así. Que pasen una vez. Solo toca una vez. Sin embargo, la curva es parecida siempre. No sé si me explico. Pero sí podría ser que pase tocando el eje X por 3 valores. O sea, tenga 3 raíces, digamos, reales. Aquí en este caso tendría una real y dos que no son reales. Bien, entonces ya determinamos que va a pasar por el menos 3 medios, o sea, menos 1.5. Eso lo podemos por ahí apartar, ahí, ¿verdad? Que va a pasar por ese valor. Ahora bien, no perdamos de vista que a quien queremos graficar es a esta función. Esta función es la que queremos graficar. Que nos vamos a valer de la primera derivada y de la segunda derivada para graficarla. Pero a quien vamos a graficar es esta. Es esta función. Entonces, la primera derivada, dígame cuál es la primera derivada de esa función. ¿Cómo sería ahí? Sería 3x al cuadrado. Menos. Menos 5x. Porque este 2, ¿qué pasa? Vas a multiplicar con el 5 medios y solo queda 5. 5x. 5x queda. ¿Qué más? Menos 2. Pero este no sería el símbolo más en menos 5x. Gracias. Gracias. Sí, ¿verdad? Le cambié el signo ahí, no tenía por qué. Ahí quedan iguales. Entonces ahí tenemos la primera derivada de esa función. Esta primera derivada nos va a dar, si la derivada en algunos puntos del dominio de la función es positiva, la función va a ser creciente. Si la derivada evaluada en otros puntos es negativa, la función va a ser decreciente, por lo que ya les expliqué al principio y que lo vieron en la semana pasada. Entonces, lo que se hace es, ¿cómo se llama? Para determinar eso, es utilizar el cuadro de variación para analizar, ¿cómo se llama? ¿Qué pasa alrededor de los números críticos? Entonces, lo que tenemos que hacer primero es encontrar los números críticos. ¿Y cuáles son aquellos? Bueno, esto es un polinomio, no hay problema. Es aquellos valores donde f' de x es igual a 0. Es decir, donde la pendiente de las rectas tangente es horizontal o es igual a 0. ¿Se recuerdan que le hice el dibujo de la parábola aquí? Aquí en este punto, la pendiente de la recta tangente era 0. ¿Sí? Entonces, el valor este que está acá es el número crítico. Es el número crítico. ¿De acuerdo? Este valor es el número crítico. Andamos buscando dónde la primera derivada es igual a 0. Y ahí hacemos el estudio de cómo es la pendiente de las rectas tangentes alrededor de esos números críticos. Entonces, tenemos que poner acá el 3x cuadrado más 5x menos 2, que es la primera derivada de la función, igualada a 0. Tenemos que resolver eso. ¿Qué valores? ¿Para qué valores se puede hacer? Se puede hacer de una infinidad de formas, ¿no? Bueno, no infinidad, pero de varias formas, ¿no? Para resolver este polinomio, podemos factorizarlo, ¿verdad? Y para factorizarlo podemos aplicar ya sea el, ¿cómo se llama? El método de las tijeras, el método de, ¿cómo se llama? El que dan en el álgebra, multiplicarlo por 3 y dividirlo entre 3. O podemos resolver este polinomio
por la fórmula cuadrática, por aquella fórmula menos b más menos raíz cuadrada b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Se podría hacer de otras formas también, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer, pero lo más útil es el factorizar, ¿verdad? Hay que factorizar, porque vamos a utilizar un cuadro de variación. Entonces, esto es factorizar por cualquier método, por la fórmula cuadrática, supuestamente da x menos un tercio, y eso va a ser igual a 0. Entonces, si factorizamos de cualquier forma, o utilizamos la fórmula cuadrática para hallar estos valores, donde las raíces de esta cuadrática, que va a ser menos 2 y un tercio. Entonces se puede hacer de varias formas, repito. De todas maneras hay que ponerlo de esta forma para poder analizar qué ocurre alrededor de los valores de los números críticos. ¿Cuáles serían los números críticos ahí? Entonces los números críticos, como este producto es igual a 0, entonces tenemos que si un producto es igual a 0, esto vale solo cuando tenemos un factor o factores igualados a 0. Entonces tenemos que poner que x más 2 tiene que ser igual a 0 o x menos un tercio es igual a 0. O un factor es igual a 0 o el otro factor es igual a 0. Es decir, que los números críticos serían x igual a menos 2 y x igual a un tercio. Ahí es donde puede ocurrir un máximo relativo o un mínimo relativo para ese valor. Y recordemos que el máximo relativo son los valores de y, son las alturas. ¿Cuál es la altura máxima cuando vale menos 2? O el mínimo, o cuando vale un tercio. Entonces, ya tenemos los números críticos, ahora analizamos. Hacemos un cuadro de variación. Vamos a ver el pasado. Entonces, la derivada, esta primera derivada, es igual, y la ponemos así factorizada, ¿no? X más 2 con x menos un tercio. Perdón, sí, así, x más 2 y el x menos un tercio. Este valor se hace 0 con el valor de menos 2. Aquí se hace 0 y este valor se hace 0 en un tercio. Entonces, sí, tengo un cuadro de más. Entonces, tenemos que analizar el signo de la primera derivada alrededor de estos dos números críticos, menos un medio y un tercio. Entonces, recordemos en el cuadro de relación, que en este caso se hace 0 acá, entonces aquí sería menos, más. Este se hace 0 aquí. Y como la x está positiva, entonces es igual, ¿no? menos, y después más. Ahora, aquí se debe de poner el producto de los dos factores. ¿Cómo es x más 2 por x menos 3? ¿Qué signo tiene? Pero mejor le pongo que eso tiene f'. Me interesa saber el signo de f'. Entonces, ¿cómo sería f' en este caso? Menos por menos. Es decir, que de menos infinito hasta menos 2, la derivada va a tener signo positivo. Para los valores entre menos infinito y menos 2, la primera derivada va a tener signo positivo. Entre menos 2 y un tercio, más o menos da menos, la derivada va a tener, entre valores entre menos 2 y un tercio, la derivada va a tener signo negativo. Y entre un tercio y más infinito, más, la derivada, que es el producto de estos dos factores, esa es la derivada, va a ser positiva.
Pero como repito, nosotros estamos tratando a través de la primera derivada analizar cómo es el comportamiento de la función original, f. Entonces aquí ponemos quién es f. Si la derivada es positiva, en el intervalo de menos infinito a menos 2, ¿cómo va a ser la función acá? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Después, Creciente. Entonces, lo que hace uno es poner una flechita como que va subiendo, ¿verdad? Creciente. Y después, de menos 2 a 1/3, decreciente. decreciente. Ponemos una flechita que va decreciendo. Y luego, la derivada entre 1/3 y más infinito es positiva. Para valores que están entre 1/3 y más infinito, la primera derivada va a ser positiva, por lo tanto acá va a ser creciente. Y de una sola vez nos queda lo que es la aplicación del criterio de la primera derivada para valores máximos y mínimos. Porque miren, este menos 2 es un número crítico. A la izquierda de menos 2, la función va creciendo y luego de 3. ¿Qué va a ocurrir acá? ¿Un máximo o un mínimo en el valor de menos 2? ¿Qué va a ocurrir? Si va creciendo, y luego empieza a bajar. Entonces, ¿qué ocurre? Un máximo. Un máximo relativo. Y luego, alrededor de 1/3, ¿qué ocurre? Aquí va decreciendo y luego empieza a subir. ¿Qué va a haber o qué va a ocurrir en el valor de 1/3? Mínimo. Un mínimo relativo, ¿no? Un mínimo relativo. Entonces lo ponemos, ¿verdad? Ponemos en x igual a cuánto? A menos 2. Ocurre un máximo relativo. Pero ¿cuál es el máximo relativo? Ese no es el máximo, ¿no? Ahí en menos 2 ocurre un valor máximo. ¿Quién va a ser el máximo? Va a ser, como recordemos, que existe, ¿verdad? Estamos tratando de graficar la función f, que es aquel polinomio cúbico que pusimos ahí, ¿no? El x cubo más 5x cuadrado menos 2x medio. Entonces, en x igual a menos 2 ocurre un mínimo relativo. Vamos a poner máximo relativo, perdón. El máximo relativo o máximo local, digamos también, el máximo relativo es f de cuánto, de la función original o el polinomio, ¿verdad? En este caso es una función polinómica, el valor de menos 2. ¿Y cómo es f de menos 2? Sabemos que f de x es igual, dijimos que era x al cubo más 5 medios de x cuadrado menos 2x menos 3. Entonces, f de menos 2 igual a menos 2 elevado al cubo más 5 medios de menos 2 elevado al cuadrado menos 2 por menos 2 menos 3 medios. Entonces, al hacer las operaciones, ahí nos va a dar el valor de y, ¿verdad? Que es máximo para valores cercanos a menos 2. Ahí va a haber un máximo relativo, que podría ser absoluto en algunos casos, pero lo vamos a ver ya después en el gráfico, ¿verdad? Si es un máximo absoluto o un mínimo absoluto. Por de pronto decimos que es un mínimo relativo. O máximo, perdón. Máximo relativo. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer las operaciones, menos 2 al cubo daría menos 8. Aquí sería menos 2 al cuadrado es 4. Positivo, 4 por 5, 20. Menos 10. Y al hacer todas las operaciones, nos va a dar que f de menos 2, supuestamente, es 9 medios, o igual a 4.5, ¿verdad? 9 menos 4.5. Ahora, ya dijimos también que en x igual a 1/3 ocurre entonces este es el máximo, el máximo relativo es este, ¿no? Ahora, en x igual a 1/3 ocurre
Mínimo relativo. Y entonces hay que hallar cuál es el mínimo relativo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que, igual, ¿verdad? Ocupar la función original, que es f de, ¿cuánto? Vamos a encontrar f de 1/3. Entonces, f de 1/3, es decir, vamos a poner f de 1/3 sería igual o es igual a cuánto, vamos a ver, vimos que es menos 1/3, elevado 1/3 positivo, perdón, elevado al cubo, ¿verdad? Más 5 medios de 1/3 elevado al cuadrado, menos 2 por 1/3, menos 3 medios. Entonces, hacer la operación, por ejemplo, 1/3 elevado al cubo es 1 sobre 3 por 3, 9 por 3, 27, igual a 1 sobre 27, más 5 medios por 1/9, menos 2/3, menos 3 medios. Entonces, al hacer todas esas operaciones, ese valor da menos 50 sobre 27. Es aproximadamente menos 1.85. Ese sería el mínimo local o mínimo relativo, lo mismo, ¿verdad? Vaya, el problema es el siguiente, ¿verdad? Que ahora hay que analizar la concavidad. Ya vimos que la función original de menos infinito hasta menos 2, la función es creciente. Es decir, que yo puedo ir de un punto, va creciendo, 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 pero podría ir creciendo con una concavidad así, o podría ir creciendo con una concavidad así. O sea, hay dos formas, ¿no?, de poder crecer así, con la concavidad abierta hacia abajo o la concavidad abierta hacia arriba, que es lo que vieron ustedes en la clase anterior, ¿no? Entonces hay dos formas, las dos va creciendo. Para llegar a este punto, de un punto acá a este otro punto, va creciendo, pero con cavidad hacia abajo. Y de un punto a este punto podría ir creciendo, pero con cavidad hacia arriba. Entonces hay que analizar también la concavidad, esa curvatura como es. Y eso se analiza con la segunda derivada. Entonces analizamos la concavidad con la segunda derivada. Entonces ya teníamos la primera derivada por ahí obtenida. Entonces vamos a poner una derivada más. Voy a poner acá mejor. La primera derivada de la función era, ¿cuál era? No me acuerdo. Aquí está. 3x cuadrado. 3x cuadrado más 5x menos 2. La primera derivada nos da la pendiente de las rectas tangentes en cualquier punto de la gráfica. Pero la segunda derivada nos da la concavidad de la función, de la gráfica de la función, en este tramo. Entonces acá, la segunda derivada sería 6x. Ahí tenemos la segunda derivada. Y lo mismo, tenemos que hacer un cuadro de variación, analizar cómo es el signo de la segunda derivada a través del valor que hace 0, la segunda derivada. Entonces tenemos que igualar a 0 la segunda derivada y nos daría que 6x más 5 es igual a 0. Y así despejando con el tema. Por asunto del tiempo, ¿cómo quedaría ya la Sexto. menos, ¿verdad?
Así es, perdón, vean si no me he equivocado, para hacerlo rápido. Entonces tenemos que hacer un análisis de cómo es la segunda derivada alrededor de ese único valor. O sea, acá tenemos el único factor es 6x más 5, que es la... Y no hay más, ¿verdad? La segunda derivada es eso. Aquí podemos poner 6x menos más 5, pero esa es la segunda derivada, ¿no? Es la misma segunda derivada esta, ¿no? Entonces, y solo hay menos 5 sextos. Entonces, 6x más 5, aquí lo hace 0 a esto, ¿no? Por lo tanto, aquí el signo de menos infinito a menos 5 sextos sería ¿cuánto? ¿Qué signo tendría? Ayúdenme. Aquí se hace 0. La X está positiva. Entonces, Negativo. 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 Y aquí es positivo. Y aquí, pues, como este es el único factor que tiene la segunda derivada, entonces, si hubiéramos puesto aquí, por ejemplo, el 6x más 5, o podríamos haber puesto segunda derivada. No hay más. No hemos hecho como acá, que nos salieron dos valores y la analizamos la derivada a través de la primera derivada con esos dos valores. Aquí se nos dio uno. Por lo tanto, aquí la segunda derivada es negativa, la segunda derivada es positiva. Entonces, si la segunda derivada es negativa, ¿cómo es la función? F. ¿Ves? Una carita triste, es como que va hacia abajo. Y como acá la función f va a ser, la derivada, segunda derivada es positiva, aquí va a haber una carita alegre. Es decir, que desde menos infinito a menos 5 sextos la función es cóncava hacia abajo. Y de menos 5 sextos a más infinito, la función es cóncava hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos. Y hay otra cosa que analizamos también. Como aquí hay cambio de concavidad en el valor de este menos infinito a menos 5 sextos, la función es cóncava hacia abajo. Y luego hay un cambio de concavidad, o sea que hay una curvatura aquí, cóncava hacia abajo y luego cambia cóncava hacia arriba. Entonces aquí hay un puntito donde se hace el cambio. ¿Cómo se le llamaba a ese punto? Donde hace el cambio de curvatura. ¿Se recuerdan? Punto crítico. No. Sí, es un punto crítico, pero de la segunda derivada. Pero realmente... El punto de inflexión. Punto de inflexión, ¿verdad? Es un punto de inflexión. O sea, donde aquí hay cambio de curvatura y ese es el valor de menos 5 sextos. Entonces, en ese valor es donde cambia la curvatura. Cambia de cóncava, en este caso cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. En ese punto es lo que le llaman punto de inflexión, ¿no? Entonces tenemos que ver cuál es el punto de inflexión. Porque este es el valor de X del punto de inflexión. ¿Cómo hacemos para encontrar el valor de Y del punto de inflexión? ¿Alguien me puede decir? Evaluando en la segunda derivada. ¿Por qué en la segunda? Vamos a ver. ¿Será en la segunda que hay que evaluar? En la primera, el f de x tenemos que evaluar. No es ni en la segunda derivada ni en la primera, ¿verdad? Es en la función f, porque es la que estamos graficando, ¿o no? El punto de inflexión pertenece a la gráfica, la curvatura estamos hablando de la función f. La función creciente y decreciente, máximo y mínimo, es de la función f. Entonces, el punto de inflexión es de la función f también. Entonces lo que tenemos que hacer es evaluar, o sea, el punto de inflexión. Entonces, hay un punto de inflexión, ¿por qué?
Porque aquí vemos que hay cambio de curvatura en este valor de menos 5 sextos. A partir de ahí, pero para poder graficarlo necesitamos el valor de y que le corresponde ¿cómo se llama? A esta menos 5 sextos. Entonces tenemos que efectuar aquí, otra vez ahí, hacer la evaluación. Es decir, podemos decir punto de inflexión es menos 5 sextos, coma, y f de menos 5 sextos. Ese para ordenado. Entonces nos falta que encontrar quién es f de menos 5 sextos. ¿Sí? Entonces, en teoría, o sea, tenemos que poner f de menos 5 sextos, es igual, vamos a ver, sería que en la función original, menos 5 sextos elevado al cubo, más 5 medios de, ¿cómo se llama? De menos 5 sextos elevado al cuadrado, menos 2 por menos 5 sextos, menos 3 medios. Entonces, hacer todas esas operaciones, ¿no? Y en este caso, en teoría da 1.32. Con cifras decimales, 1.32. Entonces, realmente el punto de inflexión, voy a poner punto de inflexión igual a menos 5 sextos, 1.32. Y entonces ahí hacen también después un solo resumen en el folleto hacen un solo resumen de los dos cuadros, ¿verdad? Porque hay que, para la gráfica de la función, hay que ver los dos cuadros, los dos, ¿cómo se llama? Los dos cuadros de variación, para poderla graficar, ¿no? Pero entonces, o si no, pues, la necesaria tampoco uno tiene que tener cuidado a la hora de querer graficar. Ya no nos sirve la primera derivada, ya no nos sirve esto, ya todo esto ya todo. Lo único que nos van a servir son los cuadros, los dos cuadros. Para tenerlo en la mano, lo voy a poner rápidamente aquí, el primer cuadro. 1, 2, x menos 1/3. Aquí vemos que era menos. Más, aquí sería cuánto, menos 2, 1/3. Prima, F. Entonces, más, menos, más. Dijimos que era creciente, decreciente, creciente. Pero realmente los valores que necesitamos para graficar, por ejemplo, eran los números críticos, ¿verdad? Eran menos 2. ¿Y cuál es el otro? 1/3. Y 1/3 del otro número crítico. Entonces, si aquí es 1, entonces 1/3 sería dividido en 3 partes iguales. Entre 0 y 1, ¿verdad? Y este sería 1/3 parte, ¿no? Este es 1/3. Otro valor que necesitamos es menos 5 sextos. En X, ¿verdad? Menos 5 sextos. Es como dividir en 6 partes iguales. Por aquí vamos a poner el planciómetro, ¿no? Por acá sería casi menos 1, ¿verdad? Porque si fuera menos 1, fuera 6 entre 6. Pero es 5 entre 6, es cercano a menos 1. Entonces por acá es menos 5 sextos. Este punto de por acá, este es el menos 2.
son valores que necesitamos, ¿no? ¿Cuál era la imagen? ¿Se recuerdan cuál era la imagen de menos 3? De menos 2, perdón. Del menos 2, el valor de y de menos 2, ¿cuánto era? Era 4.5. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 2 con 4.5. Entonces, yo lo que hago, la sugerencia que hago es de que, bueno, ahí que era, ¿qué se daba en este punto? Es la imagen de los 2 era el máximo relativo o máximo local. Entonces yo le pongo así una max para orientarme a la hora de graficar, ¿no? Ahí va a haber el máximo. En un tercio, la imagen de un tercio, ¿cuánto es? Era, o sea, la imagen del otro número crítico, donde ocurre un mínimo relativo, ¿no? Donde ocurre el mínimo relativo, era menos 1.85. O sea, acá es menos 1, menos 2. Entonces, en un tercio, 1.85, vamos a poner que sea por acá. Acá, ¿qué es lo que ocurre ahí? Era el mínimo. ¿Qué otro valor importante? Dijimos que por dónde tocaba el eje Y. ¿Qué valor? ¿Verdad? Menos 1.5, entonces por aquí va a pasar tocando el eje Y, menos 1.5. Eso no es ni máximo ni mínimo, no, que es por donde va a pasar tocando el eje Y, ¿verdad? Menos 1.5. Y miren, ya con eso, falta el punto de inflexión, ¿verdad? El punto de inflexión, pues, era menos 5 sextos con 1.32, dijimos. 1.32 es por acá, ¿no? Digamos, aquí es 1, aquí es 2, como la tercera parte acá. Entonces, ¿qué le voy a poner como referencia? Punto de inflexión. Y miren, ya casi necesidad de ver la tabla, los cuadros de variación, ya sabiendo cómo es el polinomio del comportamiento. Porque aquí dice que la función va a ir creciendo hasta menos 2, ¿no? Pero la segunda tabla dice que como que sube. Porque la otra tabla, ¿cómo era? La tabla de la segunda derivada. Es menos 5 sextos, ¿no? ¿Era cómo era? Aquí, ¿cómo se llama? Era 5x más 6. Aquí era negativa, ¿verdad? Positiva, cóncava hacia abajo. La función original es cóncava hacia abajo y aquí es cóncava hacia arriba. Entonces, mira, dice que va a ir creciendo hasta menos 2, menos 5 sextos está después, ¿verdad? Entonces va a ir creciendo hasta menos 2, hasta el valor de X, ¿verdad? Hasta este valor va a crecer, pero con una concavidad como hacia abajo, o sea, la curvatura va a ir así, no así. Entonces, iría que así. Llega al máximo, y de ahí, ¿qué pasa? Llega al valor de máximo, que es este, y ahí va a empezar a bajar, ¿verdad? Hasta un tercio, hasta aquí va a empezar a bajar. Lo único que pasa aquí, de que aquí va a bajar, pero siempre cóncava hacia abajo. Pero luego aquí, ¿qué ocurre? Va a seguir bajando hasta acá, pero cóncava, ya aquí cambia la concavidad.
Entonces aquí va a haber un cambio de concavidad, ¿no? Va a pasar tocando acá, siempre cóncava aquí, hacia arriba, llega al valor mínimo y de ahí empieza a subir, pero siempre cóncava hacia arriba, la curvatura hacia allá. Y ahí tenemos la gráfica más o menos de la función. No sé si más o menos. Entonces aquí hay un cambio de concavidad, cóncava hacia abajo siempre, ¿no? Pero aquí va subiendo, o sea, va creciendo y aquí decrece. Aquí cambia la concavidad. Fíjate este valor y luego empieza a subir o a crecer, pero siempre cóncava hacia arriba. Entonces coincide con el comportamiento de una función polinómica de grado 3, cuyo coeficiente es positivo, ¿verdad? El coeficiente del mayor exponente, del término de mayor exponente. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, estos valores es bueno ponerles indicativo para que así prácticamente, al poner eso ya uno ve cómo va a ser la curvatura, cómo va a ser la forma de la función, de la gráfica de la función. El máximo absoluto, ¿cuál sería? ¿Perdón? Máximo absoluto, ¿cuál sería? Veamos, tendrá máximo absoluto. No va a tener, ¿por qué? Porque esta función va a seguir creciendo y van a haber valores mayores que esta altura. Esta altura, por ejemplo, va a ser mayor que esta. Sigue creciendo. Entonces no tiene máximo absoluto. Tendrá mínimo absoluto. No tiene, ingeniero. Sigue bajando. Porque esto va a seguir creciendo, van a ser más negativos estas alturas. Entonces, este es mínimo, por eso le llaman mínimo local o mínimo relativo porque para ciertos valores, ¿verdad? Él es el menor de todos, para ciertos valores alrededor de él. Acá este es un máximo relativo porque aquí para ciertos valores cercanos a él, esa es la mayor altura. Por eso que... Ingeniero, una pregunta. En un parcial, no sería necesario ubicar los puntos en que corta el eje X la función. No. Se puede, pero sería más complicado. Realmente uno lo que quiere es ver el comportamiento y los quejos de la función. Porque para hallar estos valores, habría que, por ejemplo, a veces se puede factorizar, pero no siempre. Entonces hay que recurrir a un método numérico, que es una de las aplicaciones que vamos a ver. No sé si, pero sería en la matemática 2 que se mira esa aplicación, que le llaman el método de Newton para hallar raíces de funciones a los cuales no se puede hallar factorizando. Entonces sería extender el problema demasiado. Entonces no, estos valores no. Estos valores no. Incluso este tampoco, no es necesario, pero sí es bonito tenerlo ahí. Ahí pasa tocando. Y también lo puede orientar más todavía a la gráfica, elaborar la gráfica de la función. Pero eso es fácil porque solo le damos valor de 0 a la función que nos dé, le damos el valor de 0 y ya vemos cuánto vale el valor de y. Y por ese punto va a pasar tocando el eje y de la función. ¿Alguna otra pregunta? A veces no se necesita hacer estos criterios ni eso tampoco. En los problemas que vamos a ver en la próxima clase se le llaman problemas de optimización. Para ver cuál es el valor, por ejemplo, ya son problemas de hallar la máxima ganancia o minimizar costos, minimizar materiales, maximizar materiales. Ahí no nos interesa gráfica, solo nos interesa
determinar si hay un máximo o un mínimo relativo en los números críticos. Entonces ahí se utiliza mejor el criterio de la segunda derivada. O sea, siempre lo mismo, ¿no? Se halla los números críticos y luego se halla la segunda derivada de la función. Luego se evalúa esos números críticos en la segunda derivada. Y si ahí es positivo, si la segunda derivada evaluada en un número crítico no está positivo, entonces quiere decir que la función es cóncava como hacia arriba. Entonces en el número crítico va a haber un mínimo relativo. No sé si me explico. Ese se llama el criterio de la segunda derivada para analizar máximos y mínimos de una función. Repito, eso se utiliza cuando me pidan no grafique la función, sino que vaya, ¿cuáles son los máximos y mínimos de esta función? Los valores máximos y mínimos. No me dicen grafique. Ah, bueno, entonces vengo yo ya. Hallo la primera derivada para determinar los números críticos. Y luego encuentro la segunda derivada de la función original y evalúo los números críticos en esa segunda derivada. Si la segunda derivada evaluada en ese número nos da positivo, quiere decir que la función es, ¿cómo se llama? Es cóncava hacia arriba. Por lo tanto, en el número crítico va a haber un mínimo relativo. Y si la segunda derivada es negativa, quiere decir que, ¿cómo se llama? La gráfica es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, ahí en el número crítico va a haber un máximo relativo. Pero eso es lo que le llaman el criterio de la segunda derivada. Entonces, ahí traten de leer ahí el folleto. Yo voy a tener que ir a lo del, ¿cómo se llama? Al examen repetido. Estamos en eso. Esta clase queda grabada también, por los que no vinieron a la clase, pues ahí va a estar grabada también. Y bueno, agradezco mucho su atención y nos vemos el miércoles, ¿verdad? Ahí vamos a seguir tal vez analizando otras cosas.